artículo 13 el que a eso se refiere. Pero para que nos explique de mejor manera, el doctor Abdo, que sabe mucho de la Constitución, hemos hecho contacto con él, vamos a platicar con él a propósito de... Lo saludamos primero. ¿Cómo está, doctor Abdo? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, mira, escuchaba yo tu planteamiento de inicio. Efectivamente, el artículo 13 de la Constitución prohíbe el fuero, pero es conveniente precisar que años después, el 6 de diciembre del 77, con motivo de la reforma política que impulsó don Jesús Reyes Aroles, se adicionó un párrafo al artículo 61 de la Constitución, donde se habla del fuero constitucional de los miembros de las cámaras y de la necesidad de proteger el recinto donde se reúnen a sesionar. Es un párrafo de carácter general que también recoge la Constitución Política de Tabasco, pero que se refiere básicamente, o la interpretación que podemos hacer al respecto, es en función de las declaraciones de los diputados, de lo que ellos opinen o del propio trabajo legislativo. Ahora bien, este tema que ha sido tan debatido en la entidad y en varios estados del sureste de México, tiene una arista que me parece que no se ha tocado hasta hoy, que escuchaba yo el planteamiento muy interesante e inteligente del diputado Marco Rosendo Medina, donde articula la necesidad de la reforma en función de la declaración de procedencia, y ahí sí vamos por el buen camino. Porque de lo que se debe hacer a nivel nacional, no solamente en Tabasco, se hace una gran reforma que elimine este requisito de la declaración de procedencia para proceder penalmente contra aquellos servidores públicos, son varios, están previstos, si ustedes ahorita te decimos quiénes son, que elimine este requisito para proceder penalmente contra estos funcionarios o servidores públicos que cometan hechos de corrupción. Ese sería un gran avance, porque entonces estaríamos ante la posibilidad de fortalecer de una mejor manera todo lo que se ha articulado recientemente en el Sistema Nacional Anticorrupción y la lucha que se da en el país en diferentes frentes contra este tema que tanto lacera a nuestra nación. Entonces yo creo que ahí ya estamos entrando en el tema que realmente debe de tocarse, porque el otro, los diputados no tienen problema, ellos no pueden ser reconvenidos ni juzgados por autoridad alguna por sus opiniones, eso es un asunto que viene desde 1917 y desde antes. Y este párrafo que yo te decía que se adicionó en 77 fue para precisar que se proteja el trabajo legislativo y para precisar justamente esta idea de sus opiniones y de sus ideas que ellos pueden manejar como consideren conveniente, que recoge también nuestra propia Constitución del Estado de Tabasco. O sea, eliminar eso no significaría ningún avance importante. Lo importante sería, sí, proseguir ya en relación con la declaración de procedencia. Ahí sí estaríamos ante una situación que daría un cambio radical a la situación que hoy tenemos, que tenemos tabasqueños o mexicanos de primera y de segunda, porque mientras unos tienen la posibilidad de pasar por un proceso a veces largo, a veces amañado, a veces tortuoso, a veces pues con muchos intereses para protegerlos, los otros ciudadanos están expuestos simplemente si cometen algún ilícito o tienen alguna conducta penal indebida, a estar de inmediato frente a la autoridad competente. Entonces estamos hablando aquí de un asunto que sí cambiaría de fondo la vida política del país. Ahora, doctor Abdo, ¿quiénes son esos funcionarios, si los podemos citar por su nombre, por su posición, que pues están exentos en este momento a cómo están las cosas de ser sometidos a la justicia en el ámbito penal? Bueno, en términos de la Constitución, vamos a ir tanto a la federal como a la local. En términos de nuestra Constitución Federal, la Constitución Federal de la República, el 111 señala quiénes son, en este caso, bueno, son diputados y senadores al Congreso de la Unión, dice textualmente, para poder proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, o sea, todos los secretarios de Estado, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del INE, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará con mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. Estos son los federales. La propia Constitución también recoge en el 111
¿Qué pasaría con servidores públicos locales que cometan delitos federales? Y dice lo siguiente: para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas, en su caso de los miembros de los consejos de las judicaturas locales y los miembros de los organismos de la Constitución local de otorga autonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, aclara la Constitución, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a la legislatura local para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Hasta ahí lo que señala la Constitución Federal de la República. Bueno, que además, como he dicho en otras ocasiones, precisa que en demandas de orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requiere declaración de procedencia, entre otras de las excepciones que hace. En el caso de Tabasco, nuestra propia Constitución también tiene una en concordancia con esto que acabo de señalar. El artículo 69 de nuestra Constitución dice lo siguiente: para proceder penalmente contra los diputados al Congreso del Estado, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco, magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, consejeros de la Judicatura, titulares de las secretarías, o sea, todos los secretarios del despacho del gobierno del Estado, fiscal general del Estado de Tabasco, presidentes municipales, los concejales, los síndicos de Hacienda, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, así como los miembros de los demás órganos constitucionales autónomos, por ejemplo, el ITAI y otros, ¿no? Por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, sea lugar a proceder o no contra el imputado. O sea, todos estos servidores públicos, todo este universo está protegido por esto que es la inmunidad procesal. Se requiere la declaración de procedencia para que, valga la redundancia, proceder en su caso. Esto sí sería muy importante que se eliminara. Lo otro, pues realmente me parece que es darle nada más una salida mediática al asunto y que realmente no va a resolver los problemas de corrupción y los problemas que en el país se tienen en ese sentido. Ahora, doctor, me queda claro, usted está a favor de que se elimine esta inmunidad procesal de la que nos ha hablado, pero también puede darse el caso que ahora, cuando esto se elimine, todos los funcionarios, o muchos, puedan ser denunciados. Ahí el papel preponderante será de la Fiscalía, el papel importante, pues. Bueno, por supuesto, yo en ese caso, digo, si se presenta una denuncia frívola, o una denuncia sin fundamento, o una denuncia que carece de cualquier prueba evidente para poder imputar a una determinada persona que tiene un cargo público, pues también hay elementos para proceder contra aquellos que, abusando de lo que la ley pudiera permitir, pues están haciendo cosas también indebidas. O sea, se trata de que entremos en un ejercicio serio en el cual quien realmente tenga una responsabilidad, bueno, pues sí sea sancionado como forma de derecho y de inmediato, y no tengamos que pasar por todos estos procesos. Claro. Y esto que ya no nos metemos en este momento al juicio político, que es otro asunto, ¿verdad? Que también está ahí previsto y que había que ver también en su momento qué hacer con eso, ¿no? Claro. Ahora, nada más para tenerlo claro también, ¿los delegados federales tienen fuero? No, de conformidad con la Constitución, no están en esa tesitura. Solamente en el caso de un delegado, el secretario del ramo. Vamos a suponer, en el caso mío, la Delegación Federal del Trabajo, sobre el secretario del Trabajo se tiene esta inmunidad procesal. Todos los demás servidores públicos de la Secretaría carecen de esa protección. Claro. Y también entender que esto de la inmunidad procesal es mientras permanecen en el cargo. Una vez que fenece, pueden ser sujetos de. Exactamente, mientras permanecen en el cargo, o incluso fenece, como dices tú, o se retira la inmunidad, si por alguna circunstancia este servidor público pide licencia, se ausenta del encargo, tiene alguna otra responsabilidad de otro tipo, o pide permiso, o cualquiera otra de estas circunstancias, la propia Constitución prevé que en ese caso no tendrá esta inmunidad a la que acabo de decir. Te voy a leer textualmente lo que dice
la Constitución al respecto, en ese sentido, bueno, en fin, pero aquí lo importante es de que sí fenece, como dices tú, pero también si por alguna circunstancia se separa del encargo, pues entonces no podrá tener esa inmunidad, porque entonces la inmunidad va al cargo, o sea, está relacionada con el cargo, no, aunque haya sido electo, si no está en funciones, no tiene la inmunidad. Eso es importante porque hemos escuchado algunas ocasiones, ¿no? Me separo de la posición, pero como fui electo, me sigue protegiendo. Usted claramente nos dice no, porque es para el cargo. No, ahí hay una serie de... mira, dice el artículo 112, no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. Sí. Ahora, si también... el servidor público, si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los enumerados en el artículo 111 se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho precepto. O sea, estoy fuera del cargo en este momento, tengo permiso, pedí permiso, no estoy, y no tengo protección alguna. Sí. Y también hemos hablado aquí de los casos penales, pues, no hemos hablado aquí de asuntos laborales, esta inmunidad es procesal penal. No, esta inmunidad exclusivamente es en el ámbito penal, exclusivamente en el ámbito penal. Por eso te señalaba yo, en el caso de la materia civil, lo puntual que es la Constitución. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requerirá declaración de procedencia. O sea, tajante, pues. Pues veremos, doctor Abdo, si los diputados locales avanzan de fondo, como se ha planteado también en esto de la inmunidad procesal, también retomando algunos de los comentarios que ha hecho en horas recientes el diputado Medina Filigrana. ¿Algo que quiera agregar, doctor? No, pues solamente agradecerte la oportunidad y decirte que estoy a tus órdenes. Al contrario, doctor, igualmente. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Es el doctor Jorge Abdo Francis con este comentario que es interesante a propósito del tema que ha estado ahí en la mesa. Vamos a la pausa, hablamos del asunto de Centla y también vamos a hablar